Buenos días, José Vicente Bielma Montserrat, bienvenidos nuevamente, saludándolos. Antes de comenzar con esta clase sobre lo que es la parte de ecografía en rodilla, quisiera aclarar algunas cositas, 2 o 3 puntos que en la clase pasada pues hubo errores. Una es que señalé el bíceps crural, por supuesto que es el bíceps braquial. La otra es que hablé de la cara anterior y era la cara posterior. Otra también que puede ser que sea mal interpretada cuando dije que los médicos ecografistas no damos diagnóstico. No, o sea, damos o hacemos diagnóstico durante el estudio. Lo que no hacemos es en las conclusiones dar el diagnóstico. Damos en las conclusiones de cualquiera de las lesiones. Por ejemplo, lesión o algún tipo de lesión tipo ruptura, tipo inflamación. Entonces colocamos conclusión, lesión del menisco, tal. Eso es para aclarar esa parte que tenía que ver con el diagnóstico. Comenzando ya realmente con lo que es el tema que nos acata hoy, sería la ecografía de musculoesquelética de rodilla. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía musculoesquelética de rodilla? Tenemos, en primer lugar, va dirigida a los atletas. En segundo lugar, aquellas lesiones ocupantes de espacios periarticulares y en patologías reumatoideas. Es importante, como lo dije en la clase pasada, tener en cuenta esa historia clínica, sobre todo de esa historia clínica, el motivo de consulta, donde nosotros vamos a interrogar al atleta y después que él nos refiera todo lo que nos está describiendo, tenemos que tener en cuenta la disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque es muy importante durante ese interrogatorio saber cómo es la biomecánica de la lesión o mecanismo de la lesión. Continuamos con entonces la valoración ósea. Entonces en la articulación de la rodilla tenemos que señalar que está compuesta por el fémur, la rótula y la tibia. Además de las estructuras óseas, entonces también vamos a valorar las estructuras blandas, donde tenemos ligamentos, cartílago, los meniscos, los tendones, las bursas, el tejido celular subcutáneo, la grasa, en este caso la grasa de Hoffa. Hablando de esas partes blandas, tenemos los músculos, donde está el cuádriceps, formado por el recto anterior del muslo, el vasto externo y el vasto interno, que está bastante profundo. Podemos señalar estructuras en la cara sagital de la rodilla o en un corte sagital, donde tenemos los flexores de la rodilla, parte del fémur, ligamento colateral externo, el parte del cuádriceps, la rótula o patela, los ligamentos de la rótula y la tibia. Dentro de las estructuras de la rodilla, sobre todo la parte de estructuras blandas, tenemos el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, el ligamento lateral interno, ligamento lateral externo, la bursa suprarrotuliana, prerrotuliana y infrarrotuliana. Tenemos también la rótula como tal, el hueso de la tibia, el cóndilo femoral, que es muy importante, y otro hueso que no forma parte de la estructura ósea de la tibia, pero que es de la rótula, pero que es importante, el peroné. Luego tenemos el músculo del cuádriceps, como ya señalamos, y la cortical del fémur. Otra estructura importante que está ahí en la articulación de la rodilla es la grasa de Hoffa. Habiendo un corte coronal de la rodilla en su parte posterior, donde podemos ver el músculo o tendón, mejor dicho, de los gemelos, el músculo tendón semimembranoso, el cóndilo femoral, la tibia como tal, la arteria que es importante en esa parte posterior de la rodilla. Vamos a evaluar el paquete vasculonervioso formado por lo que es la arteria, la vena y los nervios, que son en este caso los popliteos. Luego vamos a tener también el menisco interno y externo, además del músculo del tendón del bíceps femoral. Valorando ecográficamente el músculo cuádriceps, tenemos el tendón del cuádriceps, la bursa cuadricipal,
que tiene una densidad más oscura o anecogénica. El tendón del cuádriceps tiene una ecogenicidad hipoecogénica con ciertos ecos hiperecoicos en su interior. Vemos la cortical de la rótula, también estamos viendo la cortical del fémur, la aponeurosis, el músculo recto anterior, el músculo crural y la unión miotendinosa, que es muy importante. Ecográficamente, viendo las estructuras, hay extractos o capas para visualizar con las diferentes densidades. Tenemos el tejido celular subcutáneo por debajo de la piel, la fascia superficial, luego tenemos el músculo recto anterior, más o menos hipoecoico, tenemos también el músculo crural o vasto interno, la cortical del fémur, hiperecoica. Recuerden que todo lo que es hueso o calcio lo vamos a ver hiperecoico. La aponeurosis, que la podemos ver hipoecoica con ciertos ecos finos en su interior. Tenemos los sectos fibroadiposos, donde vamos a ver el músculo, los tendones, los ligamentos en sus zonas fibrilares, en su zona de tejido fibroso. Luego tenemos los haces musculares, que es lo que más o menos estaba refiriendo. Ahí podemos visualizar las diferentes densidades a nivel muscular, a nivel de cartílago, a nivel de tendón, etc. Describiendo lo que es el tendón del cuádriceps y la bursa suprarrotuliana, podemos observar el tendón del cuádriceps, el tejido celular subcutáneo, la rótula, el fémur, la cortical del fémur, el cartílago, la bursa suprapatelar, que es la que estamos observando ahorita, y la piel. Podemos señalar las densidades de estas estructuras donde observamos el tendón del cuádriceps con zonas hipoecoicas y ciertos ecos en su interior, la rótula, la cortical de la rótula, hiperecoica, igualmente la cortical del fémur, hiperecoico, y el cartílago más hipoecoico con ciertas zonas anecoicas. La bursa suprapatelar, donde vamos a ver unas zonas hipoecoicas con ciertos segmentos de la bursa suprapatelar anecoicos. Y arriba podemos ver lo que es piel y tejido celular subcutáneo con zonas hipoecoicas y ecofinos en tu interior, que son esas estructuras más blancas. Mencionando algunas de las patologías de la rodilla, en una de sus estructuras tenemos las bursas. Entonces, cuando tenemos procesos inflamatorios, hablamos de bursitis, observando zonas anecoicas que corresponden al líquido dentro de la bursa, que me dan esa densidad y ese diagnóstico de bursitis. Señalando otras de las estructuras de la rótula, que son los tendones, vamos a tener procesos patológicos o trastornos patológicos más que procesos, las tendinitis y calcificaciones, además de las rupturas, donde vamos a observar ecos o densidades hipoecoicas, hiperecoicas en el caso de las corticales óseas, para observar las calcificaciones, en el caso de los tendones, donde vamos a observar rupturas o roturas, tanto de los tendones como de los músculos, donde tenemos que señalar si son roturas parciales o totales. En el caso de los músculos, además, están los desgarros. Recapitulando lo que es las estructuras óseas, tenemos el cóndilo femoral, donde vamos a ver la cortical del cóndilo femoral más hiperecoica en un corte longitudinal y en el mismo estructura en un corte transversal. Otra de las patologías presentes en la articulación de la rodilla son las artrosis. Las artrosis
pues realmente son en pacientes o usuarios de mayor edad. En el atleta, como también tenemos los máster, pues tenemos que valorar lo que es la artrosis. Cuando me refería a los máster, son aquellos deportistas que pasan de 50 años y se clasifican en máster A, B, C, D, etc. Y ahí podemos observar entonces corticales óseas donde no están lisas con cierta incongruencia, hiperecoicas. Observamos otra de las estructuras de la articulación de la rodilla donde vemos la cortical de la rótula y la inserción de su ligamento rotuliano. En esa zona donde vemos la cortical hiperecoica, vemos la zona también donde vemos el ligamento rotuliano con una densidad hipoecoica, con ciertos ecos en su interior y algunas zonas un poco más anecoicas que hipoecoicas. Ahí podemos pensar que pudo haber habido alguna lesión del ligamento. Continuando con otras de las patologías presentes en la rodilla, tenemos las tendinitis proximales a la articulación de la rodilla. Es importante señalar que tenemos el tendón rotuliano, donde vamos a presentar la tendinitis rotuliana proximal. Tenemos como en sí la rótula, ¿verdad? La bursa infrarrotuliana que está por debajo de la rótula, y podemos observar también la grasa de Hoffa. Desde el punto de vista de densidades ecográficas en estas estructuras, podemos ver la cortical, ¿verdad?, hiperecoica de la rótula. Tenemos también la cortical hiperecoica de lo que tiene que ver con las estructuras proximales a la rótula, como es el caso de los cóndilos femorales, de la meseta tibial y de la rótula como tal. Además de eso, observamos la grasa de Hoffa, donde también podemos presentar patologías inflamatorias, que es la hofitis, y la observamos de una densidad hipoecoica. Otra de las lesiones presentes, sobre todo en los atletas, están las roturas, sobre todo del tendón rotuliano, donde está la bursa infrarrotuliana, y vamos a observar una densidad anecoica, la rotura como tal del tendón, donde vamos a observar anecoicos con ecofinos en su interior, una zona hipoecoica en la unión miotendinosa, y la tibia, que es la cortical de la meseta tibial con su fragmento óseo. Las patologías que podemos visualizar en la articulación de la rodilla, donde realmente está este síndrome, el síndrome de Osgood-Schlatter, se va a presentar en la tuberosidad tibial, donde observamos que hay un hematoma por ruptura de una densidad anecoica. También tenemos la tendinitis con una densidad hipoecoica. Podemos observar la cortical de la tibia, donde observamos el síndrome de Osgood-Schlatter. Este síndrome está presente sobre todo en los adolescentes, que a medida que pasan la edad, eso va a irse resolviendo. Casos donde la separación de la tuberosidad de la tibia es mayor, pues hay algunas correcciones de tratamiento fisioterapéutico o quirúrgico. Este síndrome de Osgood-Schlatter, donde me refería que está presente en la tuberación de la tibia, de la meseta tibial, podemos observar a nivel de ecografía una zona hipoecoica con una zona hiperecoica, donde me deja una sombra posterior. Se presentan también lesiones tipo bursitis, pero en la inserción distal del tendón rotuliano, en la bursa infrarrotuliana profunda distal. Ahí podemos observar también el síndrome de Osgood-Schlatter, que es la irregularidad de la tibia con la tuberosidad
de la tibia y vemos ahí su sombra posterior, la tendinitis rotuliana, donde podemos observar una zona hipoecoica con ciertos ecos finos en su interior. Luego podemos ver la cortical de la tibia y volvemos a ver la grasa de Hoffa. Refiriéndonos a la grasa de Hoffa, están las patologías inflamatorias, como lo dije anteriormente, de la hofitis, donde observamos, ¿verdad?, desde el punto de vista ecográfico, densidades anecoicas con halos o aros hiperecoicos, cierto contenido anecoicos que deben ser importante medirlos para definir el grado de inflamación de esta estructura que está dentro de la articulación de la rodilla. Visualizando en la cara medial de la rodilla nos encontramos con el ligamento lateral interno, donde podemos observar la inserción distal del tendón rotuliano, la profunda o la bursa infrarrotuliana profunda distal. Podemos observar también el signo de Osgood o el síndrome de Osgood-Schlatter, que es la irregularidad de la tibia, donde me produce esa sombra posterior. Podemos ver la cortical de la tibia y nos volvemos a visualizar de forma como en este sentido no está una hofitis, sino de una estructura normal, la grasa de Hoffa. Observamos en la rodilla que también tenemos patologías tipo esguinces y roturas. En esguinces es cuando hay una rotura parcial o total del ligamento, en este caso el ligamento colateral interno o medial. Vemos ecográficamente cómo tenemos el ligamento donde tenemos zonas de hipoecogénicas con algunas zonas anecoicas que nos pueden estar refiriendo hematomas. Hay discontinuidad inclusive de la cortical ósea. Hay también procesos inflamatorios en las bursas que están cercanas a estas estructuras con ese aspecto anecoico con contenido líquido que puede ser linfa, sangre, etc. En la cara medial es importante resaltar que tenemos la visualización de la llamada pata de ganso, que está formada por los músculos sartorio, gracil y semitendinoso, donde podemos visualizar la cortical de la tibia, ¿verdad? Desde el punto de vista de densidad ecográfica podemos ver los músculos con la unión miotendinosa, donde observamos diferentes densidades hipoecogénicas, isoecogénicas en algún caso, y todo lo que tiene que ver con la cortical del hueso de la tibia hiperecoico. Bueno, cuando valoramos la cara externa de la rodilla, nos encontramos con el tendón lateral externo o ligamento lateral externo. Este ligamento, desde el punto ecográfico, lo podemos visualizar en zonas hipoecoicas con ecofinos en su interior, donde podemos observar la cortical con cierta hiperecogenicidad de la cabeza del peroné y de la meseta tibial. Continuando con algunas de las patologías en la rodilla, tenemos las rupturas. Y aquí observamos a nivel del ligamento colateral externo que hay una rotura parcial del ligamento. Observamos la cortical del peroné, donde observamos una zona
más o menos hipoecoica con ciertas zonas anecoicas, y observamos una lesión tipo rotura parcial donde podemos ver el ligamento colateral externo con algunas zonas anecoicas que nos pueden estar indicando de que tenemos un hematoma o una lesión donde tenemos líquido, y por eso nos da esa densidad hipoecoica anecoica. Continuando con las estructuras que conforman la rodilla, entre lo que es músculos y tendones podemos encontrar el tendón del bíceps femoral proximal, el tendón del bíceps femoral medial y el tendón del bíceps femoral distal. Y podemos observar también el músculo del bíceps femoral en su unión miotendinosa. Y esa zona que podemos ver hiperecoica, ¿verdad?, que me deja una sombrita posterior, podemos estar diciendo que es la cabeza del peroné. Observando ecográficamente la zona o hueco popliteo, en su zona interna podemos estar observando, aunque hay que hacer la acotación, que es complejo para visualizar los meniscos, igual que los ligamentos cruzados y posteriores. Pero hay ciertas maniobras. Por eso decía que la ecografía musculoesquelética o cualquier tipo de ecografía es operador dependiente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y que es dinámica. Por eso las maniobras que más adelante vamos a estar describiendo y las posiciones, en este caso de nuestros atletas. Entonces, continuando, visualizamos el menisco del cuerno posterior interno, el cóndilo femoral, donde observamos esa zona hiperecoica, el cartílago, que es esa zona hipoecoica, formando esa misma trayectoria de la cortical del cóndilo femoral, y podemos decir que el cartílago son componentes hialinos, inclusive al líquido sinovial. Está la cortical de la tibia, y entre el cóndilo femoral, el cartílago o la trayectoria del cartílago y la cortical de la tibia, podemos observar de esa forma triangular hipoecoica, con esas zonas un poco más hipoecoica anecoicas, el cartílago. Pero de esa zona triangular podemos describirla como el menisco en su cuerno posterior interno. Además de eso, tenemos que señalar el músculo gemelo interno. Luego tenemos que señalar el músculo y tendón del cartílago semimembranoso, que se entienda, porque se tiende a confundir el cartílago semitendinoso, que forma parte de la pata de ganso, por el músculo y tendón del semimembranoso, que son estructuras que están muy juntas, pero son diferentes. Continuando con la valoración de la rodilla, entonces en su cara posterior pues tenemos la zona poplitea o el hueco popliteo. En su zona media, que ahí podemos visualizar el paquete vasculonervioso. En un corte transversal podemos ver la arteria, la vena, ¿verdad? Y podemos ver en un corte longitudinal también la trayectoria de la arteria. ¿Cómo verificamos de que estamos en o evaluando el paquete vasculonervioso? Utilizamos la técnica del equipo ecográfico, que es el color Doppler. Ahí vamos a visualizar las estructuras del paquete vasculonervioso. Entramos ya
en lo que es el protocolo o la parte práctica de lo que vamos a realizar en el estudio para la visualización de las diferentes estructuras. Entonces comenzamos diciendo que la articulación de la rodilla es la más grande y la más compleja del cuerpo humano. Es una articulación tipo diartrosis o sinovial, lo que también coloquialmente le dicen en bisagra. Eso es lo primero que tenemos que resaltar. Luego de eso, entonces viene la valoración en su cara anterior, mencionando o vamos a visualizar todas las estructuras que ya pudimos anteriormente mencionar. Sin embargo, puedo estar mencionando que vamos a ver el receso suprarrotuliano, los recesos rotulianos medial y lateral, el tendón del cuádriceps, en una posición que veamos a explicar. Teniendo todos estos conocimientos de anatomía ecográfica, comenzamos a lo que es valoración del atleta. Entonces, en su cara anterior, ¿cuál va a ser el posicionamiento del atleta? Decúbito supino, con la rodilla ligeramente flexionada a un grado de 30-45 grados y con el transductor que utilizamos, el transductor lineal de 5 a 15 MHz, porque necesitamos visualizar las estructuras más superficiales. Colocamos el transductor por encima de la rótula. Es importante destacar que el transductor lo colocamos primero en una posición longitudinal, cráneo caudal o cefálica caudal, y que es importante utilizar también en forma transversal. ¿Por qué? Porque podemos visualizar estas estructuras en los dos planos, tanto longitudinal como transversal, e identificar cada estructura si tenemos algún tipo de lesión, si tenemos que esa estructura es su estructura músculo-esquelética desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista de tendones, de ligamentos, sin ninguna alteración. Además hay que agregar que en esta valoración anterior vemos los recesos, tanto suprarrotulianos como los rotulianos mediales y laterales. Por supuesto, el tendón del cuádriceps. Luego venimos el posicionamiento para evaluar o visualizar todas aquellas estructuras que ya describimos en la posición medial lateral o interna. El atleta en supino decúbito o decúbito supino vamos a realizar con ligera rotación externa de la cadera para colocar entonces el transductor, como le dije, de manera lineal y de manera transversal. ¿Qué vamos a evaluar ahí? Vamos a evaluar el ligamento colateral medial, el cuerpo del menisco interno, el espacio articular femorotibial medial. También en esa misma flexión, que es una flexión ligeramente con la rotación externa de la cadera, la banda iliotibial, el tendón popliteo, el tendón del bíceps femoral, el cuerpo del menisco lateral y el espacio articular femorotibial lateral. Vamos ahora a posicionar el paciente para visualizar las estructuras de la cara lateral externa. Entonces, el posicionamiento del atleta es con una flexión ligera y con rotación interna de la cadera para valorar la parte lateral. ¿Qué vamos a valorar ahí? La estructura del del ligamento colateral externo, también el cuerpo del menisco interno, pero con la acotación que ya hice, el espacio articular femorotibial medial y todas las otras estructuras antes mencionadas.
Continuando con la valoración del atleta, vamos a la cara posterior de la rodilla. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ahí es un poco complejo porque necesitamos un poco más de profundidad. Entonces utilizamos el traductor lineal con una profundidad de 7.5 MHz, su frecuencia. ¿Qué vamos a ver ahí? La arteria y la vena poplitea. ¿Cómo hacemos para visualizarla? Con el Doppler color. También otra de las estructuras que podemos estar visualizando es el ligamento cruzado posterior, haciendo la acotación de que el estudio de imágenes de elección sería la resonancia magnética. Luego también podemos estar visualizando el espacio articular posterior y el cuerno posterior del menisco. Cuando hablamos de los meniscos, sería bueno, yo utilizo esta señalización, donde tenemos la parte de la rodilla de los meniscos anterior, la parte de la rodilla posterior, y entonces los meniscos tienen una forma de C aproximadamente, donde se entrecruzan los ligamentos cruzado anterior y posterior, ¿verdad?, con sus cuernos anteriores, tanto anterior lateral como anterior medial, y posteriores igualmente lateral y medial. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en la descripción de estas dos estructuras? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y los meniscos. Las roturas parciales y totales y las roturas también de los meniscos. Hay una clasificación que está grado 1, un menisco normal, grado 2, un punto o una señal circular desde el punto de vista ecográfico de la lesión. El grado 3 es una lesión vertical y el grado 4 es una lesión horizontal. Eso más o menos con relación a los meniscos. También hay formas, como se describe en las bibliografías de musculatura o de ecografía musculoesquelética, que es forma radial, forma vertical, forma lateral, horizontal, uno que se llama en asa de Tobbo, y otra que es cuando el menisco hace cierta o protrusión o herniación del mismo. Desde el punto de vista de los ligamentos cruzado y anterior, las roturas, que también vienen roturas parciales y roturas totales. ¿Cómo vamos a identificar desde el punto de vista ecográfico estas diferentes lesiones? Como les digo, es complejo, pero vemos zonas hiperecoicas de la rotura de esas lesiones. Podemos ver un halo hipoecoico, anecoico, si hay colecciones líquidas donde se haya formado un hematoma o donde se haya formado una inflamación de las bursas que están en esa parte de la articulación. Cuando les mencionaba que el atleta debe de estar de cúbito prono, es con la rodilla totalmente extendida, es en extensión. Y para visualizar, como les comenté, el paquete vasculonervioso, utilizamos el transductor o nos ayudamos algunos, eso depende del protocolo de cada médico, ecografista o radiólogo. Utilizamos el transductor convexo para visualizar las estructuras más profundas. Es bueno resaltar que cuando hay síntomas, sobre todo en los atletas, de dolor posterior de la rodilla, nos podemos encontrar con el quiste de Baker. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Una zona con un borde bien definido y con contenido
de líquido que nos da una densidad anecoica. Esto tiene sus diferentes conductas terapéuticas. Por lo general es quirúrgico. Quería mencionar también, porque nos podemos encontrar en los músculos, inclusive en los músculos de todo el cuerpo, con quistes que vendrían desde el punto de vista de densidad ecográfica. Entonces podemos decir que es totalmente anecoico con los bordes bien definidos, pero en su interior una zona hiperecoica, que eso correspondería a una cisticercosis. Recuerden que no solo a nivel del parénquima cerebral o de otros órganos como el hígado podemos encontrarnos con cisticercos. Con esta presentación ecográfica de la articulación de la rodilla, espero que todo haya sido de la forma más didáctica y académica, y cualquier duda están las bibliografías recomendadas para el tema de la rodilla. Buenas tardes, muchas gracias.